Bienvenidos al canal de YouTube de Coven Astral, un espacio dedicado a explorar lo místico, lo oculto y las energías que conectan nuestro mundo con lo desconocido. Acá vas a encontrar rituales, historias, reflexiones y entrevistas que invitan a descubrir la magia que nos rodea. Está bien. Ay, ahí no iba mate. Estoy nerviosa, este es mi primer día. Pero eso, no, ya me olvidé la pregunta. Bienvenido a este espacio. Muchas Es un gracias, placer. por ser primero. Es un placer que seas mi primer entrevistado. Sos una persona súper importante para mí, mi guía espiritual, y siento que no hay mejor persona que pueda llegar a entrevistar como primera opción que no seas vos. ¿Recordás el momento en que supiste que eras brujo? Creo que siempre así lo supe también desde chico, cuando era muy chiquitito, lo que quería hacer cuando era grande, antes de ser contador, antes de ser astronauta, todo era brujo. Hasta que después, obviamente, uno empieza a crecer y empieza a tener ya la escuela y todo, pero siempre tuve esa cercanía con la espiritualidad. Mi familia no era espiritual, entonces no me podía sustentar, no me podían llevar a la iglesia porque tampoco eran de iglesia. Comencé la comunión, pero me aburrí porque para mí era como todo eso ya sabía, necesitaba más info. Fui como buscando a Dios, esa fue mi búsqueda. Y ahí pasé por diferentes religiones, estudié muchísimo. A medida que iba estudiando en cada religión, como que sentía que quedaba chico, entonces iba para otro lado. Llegué para la parte de raíces hebreas, después fui para la parte de Kabbalah. Y en el momento de Kabbalah es donde comienza a mezclarse lo negativo con lo positivo, que tenía en mi mente como que siempre era luz, las cosas de luz solamente. Y por eso puedes conocer muchas personas que por ahí dicen, tienen miedo a la oscuridad, no solamente yo trabajo de luz, y pones de escudo muchas veces eso de yo luz, solamente luz. Y sin embargo, porque por ahí tememos con encontrarnos muchas cosas oscuras dentro nuestro, o ya la palabra oscuridad por sí sola eh, ya nos trae este miedito. Quizás más que nada es por el tema de miedo a lo desconocido, porque ya desde chicos el tema de la oscuridad era como que, ¿qué hay en esa oscuridad? Tuve mi primera experiencia ahí de primera y única, donde me llevaron como un viaje astral, pero donde caía, y fue eso donde me asustó, y fue ahí donde dije el stop, el ver, el percibir, eso no se va, pero las protecciones, viste, uno cuando deja de creer, es como que las defensas también bajan, y se sienten por ahí un poco, o te sentís muy chico delante de las entidades o energía, y más obviamente las películas de terror que ponen su condimento ahí de lo que supuestamente hacen que nada que ver. ¿Qué fue lo que primero te llamó la atención, digamos, de este camino, la magia, los sueños, las energías, las señales? ¿Hubo señales? Hubo señales, pero a mí quien me rescató fue Hécate. Ella fue quien me rescató y quien me enseñó con el tema de brujería, porque si no creo yo que no iba a poder trascender porque tenía muchos juicios en mi mente y no iba a estudiar la parte oscura. Cuando yo conozco a Hécate, que fue precisamente en ese momento donde no creía en nada, donde estaba apartado de todo, estaba solamente estudiando psicología social y dije, voy a ser solamente terrenal, basta ya de pensar en otro lado, en otro plano, pero lo que pasaba es que sí veía y me sentía intimidado por lo que veía y lo que pasaba. Y dije, volví a sentir el miedo y ahí me acuerdo que el miedo es horrible. Fue ahí donde fue como un grito, la verdad que lo sentí como un grito de quién me puede ayudar. Y era Dios y de ahí se me ocurrió decir diosa o una diosa, lo que sea, que venga, que me salve, que me ayude, que me escuche. Y ahí tenemos a Hécate. Hécate es especialista en escuchar. Ella escuchó a Perséfone cuando Hades le raptó y fue a las corridas a buscarle. Sí. Sucedió exactamente lo mismo conmigo. Empecé a tener sueños extraños, empezaba a ver laberintos, empezaba a encontrar plumas de color blancas o negras. Y me llamaba la atención, eso era lo raro y lo traía a mi casa. Cuando me di cuenta tenía como una especie de altar armado sin darme cuenta con un cuadrito de Hécate sin saber que era ella, porque justamente eh, yo siempre dibujaba y todo eso, y estaban viendo en las páginas de Facebook y había visto una imagen de la diosa Hécate, pero en forma de caricatura.
Y fíjate cómo me atrajo, con la forma de caricatura. Y fue ahí donde la dibujé. Y fue como mi primer altar sin darme cuenta. Cuando yo conozco y digo, wow, se llama Hécate. Porque las personas que venían me decían, ¿quién es ella? Como preguntándome, no sé, es un cuadrito, nada más. Es una diosa, creo. Cuando busco información de Hécate dije, ah, qué interesante. Y me di cuenta también de que todas las cosas que tenía ahí correspondía a ella y me di cuenta que estaba siendo llamado. Yo no tenía nada que perder, la verdad. Estaba en un momento muy crítico en mi vida. Creo que muchas de las personas que venimos a la magia, a la brujería, o a buscar a Dios, inclusive buscar del otro lado, cosas que no vemos, siempre pasa cuando ya no damos más y lo usamos como última alternativa. Porque antes usamos todas las que están visibles, las que están a nuestro alcance, y yo creo que acá no tenía más nada que perder, por eso fui con Hécate. Hoy en día retaría a una persona si me viene y me cuenta que actuó con Hécate como yo actué, porque fui como muy irresponsable, pero no tenía nada que perder. O sea, yo estoy perdido cuando me siento e invoco a Hécate. Creo que fue la primera y última vez que la invoqué, de invocar, de que venga su presencia, y, y no la pasé tan bien. Vamos a trabajar la oscuridad. Yo contento, dije, vamos a trabajar la oscuridad sin entender qué es lo que era. Y bueno, ahí comenzó con todo ese camino. Pero fue mi primer cara, digamos, a la brujería, la diosa de la bruja sobre todo. Creo yo quien me hizo la mano así, me tomó y me dijo, vamos por acá. En tu práctica diaria, ¿hay algún ritual o algún gesto que no puede faltar, digamos, para tu conexión con tu energía? Conéctate con el propósito de lo que vos quieras hacer a nivel energético. Hacer un círculo, sentarme dentro de este círculo, poder invocar a mis ancestros, a mis guías, y quedar en silencio, encender una vela y estar ahí. Por ahí si viene algún mensaje, anotarlo, o si no, simplemente estar, porque antes me iba con muchas expectativas, hacía el círculo, hacía toda la preparación, y cuando entramos ahí, quedamos expuestos a energías bastante densas, y por ahí muchas veces vamos con la expectativa de querer sentir, de querer salir totalmente diferente, sentir que pasó algo, pero hay veces que esas energías densas al descender o al estar en contacto con vos, lo que va a hacer es, te va a cansar y vas a salir totalmente agotado, vas a salir con un sueño, no vas a sentir esa plenitud que esperabas sentir, pero justamente porque entraste a trabajar, entraste a hacer un laburo, porque justamente en la meditación es como, ¿qué necesito hacer? Este momento de reflexión, este es el momento de donde estoy calmo, donde me pueden hablar, donde pueden acercarse a mí, que yo lo voy a escuchar. Y si hay algo que cambiar y lo podemos hacer ahora, adelante. Estoy justamente para eso. Es una conexión muy, muy fuerte. No la hago siempre, obviamente. Pero después los demás rituales, lo que no tiene que faltar nunca, obviamente, creo y lo considero que es para toda persona. Nosotros por ahí utilizamos más los destraves, usamos más también los tumba trabajo y eso porque estamos por ahí un poco más expuestos que el denominador de las personas, con un amor propio. Yo me hago todo, me hago amor propio, me hago el apertura de finanzas, o sea, y a medida que hago, por ejemplo, los grupales también, a medida que lo hago con mis clientes, también me lo hago a mí. Todo lo que me hago a mí, lo ofrezco, porque sé que funciona y cuando veo que algo ya va cambiando también, porque los hechizos también vencen. Hay hechizos que yo tenía antes que hoy en día no sirven para nada, o sea, que ya dejaron de existir y fueron suplantados también por otros. Siento que el tema de los trabajos que por ahí se van cambiando, se van modificando, tiene que ver también con la evolución que vas, que vas encaminándote. Una medida que va avanzando en el camino de la espiritualidad va rompiendo también, sigue rompiendo esas estructuras, ¿verdad? Ya no es, porque pasa que cuando recién comenzás necesitas un trabajo muy fuerte en tu mente, entonces toda la cosa que ayude, que vos creas, que pone poder y que se hace de cierta forma, da poder a ese trabajo. Pero una vez que ya lo haces todos los días o que nos dedicamos nosotros a eso, ya hay algunas cosas que podemos permitirnos no hacerlas, pero que no repercute negativamente ni en nosotros ni tampoco en el trabajo, que a otras personas le diríamos, no nos imites, porque
hace falta el camino que nosotros recorrimos, los tropiezos por ahí, el hacer un trabajo y que no funcione, el hacer un trabajo y que el resultado sea otro, cuáles son lo que tengo que arreglar o lo que tengo que modificar o qué está pasando también. ¿Empezaste con la magia o empezaste con tarot? Primero tarot, muy de a poquito. Acuérdate que era una mente que por ahí estaba un poco cerrada, religiosa, venía de ese plano. Y cuando comencé el tarot, mis guías automáticamente también me dijeron que en el tarot yo iba a encontrar respuestas, que nadie me lo podía brindar, y era cierto. O sea, no conseguía un tarotista, la única vez que me tiraron las cartas fue como, ¿es esto? Ya busqué el tarot para sanarme. ¿Cómo avanzo? Esa fue mi búsqueda. Bueno, una vez que lo aprendí, ahí quedaba el momento de comenzar a leerlo a otras personas. Y yo decía, algo que nunca voy a hacer es salir en vivo en un live o en un vivo de Facebook hablando de tarot, porque qué vergüenza, esa gente no tiene familia, ¿qué van a pensar de ello? 3 doritos después. Empezamos pero hundidos en el barro. Pero en el fango al fondo estamos. Tal cual. Hundidos. Olvidados. Mal. La creencia limitante también, un poco lo que Exactamente. lleva del no voy a poder, o justamente la vergüenza también que o puede ser propia o impuesta también, ¿no? Cuestiones que después Écate también me empezó como a exigir el cobro, a ponerme el precio también, porque yo le decía, bueno, le bajaba la mitad. Esto es algo que yo siempre peleo, y ella no, automáticamente. Yo me acuerdo muy bien que cuando Écate recién apareció en mi vida, era el no muy fuerte. Creo que yo necesitaba muchos no. Entonces, cuando iba a hacer algo y que no era debido, cuando iba a contar algo porque yo cada cosa que sabía, lo quería contar al medio mundo. Descubrí esto, sépanlo, venga. Cuando yo le encuentro a Écate, descubro a Écate, me entrega cómo trabajar con el tarot, porque esto de hacer el live, de, de anotar a las personas, de cómo leer las cartas, todo me lo entregó ella. Estaba, no sé, no hay palabras para decir que lo mal que estaba. El Mercado Pago era como un decorativo en mi vida. Y una madrugada fue que estábamos justamente con Andy hablando y vamos a hacer el live, y puso un cartelito, y qué vergüenza, qué sé yo, que esto, que lo otro. Bueno, un ratito, después lo sacamos cualquier cosa y empezamos a hablar pavada de otra cosa. Y empezaron la gente a hacer preguntas, y dije, esto no puede ser. Ahí me sentí bendecido después de mucho tiempo, y lo quería contar a todo el mundo. Écate no me dejaba, y hasta que le dije, Laura, silencio. ¿Le cuento a Laura? Silencio. Vamos a Laura. Entonces, ella me lo permitió ahí y nadie más. Fue ahí. Dos preguntas tengo para hacerte. Primero, ¿qué sensación te dio cuando empezaste a ver un beneficio también económico? Porque ya empezó a ser un trabajo que gusta, de poder ayudar a las personas y que hay un intercambio energético como cualquier otro servicio, que es la parte monetaria. ¿Qué sentiste vos cuando empezaste a ver, en ese momento tan difícil que estabas pasando, cuando empezaste a ver ahí como que el Mercado Pago empezó a latir, empezó a vivir? Sí, eran muchas personas, estaban justamente un fin de semana, creo, muchos de ellos estaban como en joda, y en joda escucharon, y todos estaban pregunta. Y para mí fue como un shock, la verdad. O sea, no lo podía creer. Yo lo mostraba a Andy Mercado, mira, tanto tenemos, no puede ser. A ver, como decía, toda mi vida venía de una vida espiritual. Yo empecé a ser guía y líder de jóvenes cuando tenía 16 años. Ya guiaba gente, ya hablaba, ya me iba, o sea, tenía mi agenda muy ocupada, la verdad. O sea, era de lunes a lunes. Yo visitaba gente, yo estaba en la calle, yo estaba predicando, y solamente era un día me dejaba, que eran los miércoles. Pero en todo ese desgaste era caminar, o sea, pasarme, pero caminar, ir, quizás la persona por ahí no ponga mucha atención, es como, no me importa, no quiero, y gratis. Entonces, tener un beneficio ahora del poder ayudar a las personas y recibir ese beneficio, ahí me di cuenta de que podía llegar a seguir creciendo. Porque obviamente el tarot, cuando comenzás a leer también, te sentís por ahí un poco limitado, ¿viste? Con las preguntas de las personas,
cómo dirigir. Entonces, es ahí donde empezás a estudiar otras disciplinas, coaching, por ejemplo, cómo preguntar cómo llegar al cliente y cómo no imponer tampoco, en cierta forma. Pero nos podemos, como tarotista, nos podemos dar por ahí ese lujo de imponer un poco y de retar a las Sí. personas, saliendo, ¿no?, un poco de la parte terapéutica. ¿Te ha pasado alguna vez en una lectura que hiciste a algún consultante que esa respuesta te marcó mucho a vos? Como que sentiste que ese mensaje también era para vos. Me pasa de seguido cuando tengo por ahí ciertas cartas, como 5 cartas, entre 5 cartas se arma como una frase. Y cuando le digo al cliente, muchas veces esa frase me pega, me impacta. Y es como que quedo ahí también y le digo, va para vos y va para mí. Que nuestros consultantes, los que nos llegan a nosotros, muchas veces vienen para que le demos un mensaje que es para nosotros también. Estaba en un live y una me pregunta por un chongo y le respondo, y a medida que le voy hablando de esa persona que ella estaba consultando, siento un aroma. Y ese aroma fue como, ¿qué es esto? Y de ahí me hizo acordar a una persona, cuando yo le olí a esa persona, dije, ay, me hizo acordar al jardín, es muy raro. Cuando sé de qué es el mensaje, le digo, no era para vos, era para mí, perdón. Para poder terminar acá la parte de lo que representa el tarot en tu vida, si tuvieses que elegir una de las cartas de todo el tarot, que digas, esta es la carta que me acompaña realmente en mi diaria o en mi camino espiritual, ¿cuál sería? Fue siempre la suma sacerdotisa, que me sigue enseñando, me sigue hablando, me sigue explicando. Tengo una afinidad con ella. eh, no sé, la entiendo. Aprendo un montón también de ella y lo último que aprendí también es del camino, sobre todo a la espiritualidad. Ella enseña un montón, de la parte emocional, sobre todo. Y yo me considero una persona bastante emocional, así que voy más por ella. Esto de dar demasiado, el dar hasta las reservas. Fíjate que la suma sacerdotisa, al ser suma sacerdotisa, tampoco tiene un guía arriba. Y ese es el problema justamente muchas veces de ella, de sentirse sola, de decir, hey, yo ayudo a todo, ¿quién me ayuda? Y me encontré bajo ese camino o esa encrucijada también muchas veces, de decir, ayudo un montón, no me ayudan, esperar a ver qué necesita, porque algo va a necesitar, por eso me está escribiendo. Y eso yo no me daba cuenta. Fíjate, cuando vino al principio, me enseñó a ser egoísta y, y ahora me guían para hacerlo también en cierta forma. Una carta que digas, con esta no hay chance, no coincido, no me gusta. Pienso que todos tenemos un poquito de cada carta y negarle hasta a una de ellas sería negarme una parte de mí. Pero por ahí la que me di cuenta que por ahí me costaba un poquito más era el señor emperador. Y era como, esto va a tomar represalia en mi contra, el señor emperador. Entonces, de ahí traté de, mm, de acercarme más a él, de entenderlo también, porque creo que es una carta de otro tiempo, ¿viste? Como las personas que son rígidas por algo, están muy encapsuladas socialmente, y creo que esa gente no me cae bien en lo particular. Lo valoro un montón es el que pone el pecho a la bala. Eso tenemos que Tal aprender cual. de él. Es que aparte, creo que uno de los arquetipos positivos que tiene el emperador es semejante estructura, Sí, que siempre está listo para lo que sea, listo para todo, ¿me entendés? Y la experiencia que tiene también el emperador. Mucho el arquetipo del padre. Tiene aspectos positivos, pero los negativos mejor no nombran. Los dejamos es para muy los... macho, es muy Sí, macho, muy macho. machista.